As I remember all my life, some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places are their moments. With lovers and friends, I still... ¡Hola, gente! Soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles, donde seguimos compartiendo los secretos de las carátulas de los LP del grupo musical que revolucionó al mundo. Según George Martin, Rubber Soul fue el álbum que significó la presentación mundial de unos Beatles nuevos y más adultos. Este LP, considerado por muchos como uno de los mejores de los Beatles, fue grabado bajo la presión de unos plazos muy estrictos, pues tenía que editarse para la campaña de la Navidad del 65 y ocupó el número 1 en las listas durante 3 meses. Norman Smith, ingeniero de EMI, que estuvo con los Beatles en más de 90 grabaciones, recuerda: con Rubber Soul empezaron las diferencias entre Paul y John, y George tuvo que aguantarle un sinfín de desplantes a Paul. E incluso en algunas canciones era McCartney quien tocaba los solos. Pero se debe decir que Paul era el que tenía mayor capacidad musical y también en lo referente a la producción. Hasta entonces, los LP eran más bien como recopilación de sencillos, pero en ese momento se estaba empezando a pensar en los álbumes como una unidad artística propia. La fotografía que ocupa la portada fue tomada en los alrededores de la casa de John en Westbridge. El hecho de que aparezca un poco alargada es fruto de una casualidad. El fotógrafo Robert Freeman estaba mostrándole las fotos que había tomado, proyectándolas sobre una cartulina. En determinado momento, parte del papel se dobló hacia atrás, creando un efecto de alargamiento que entusiasmó a los Beatles, quienes le pidieron a Freeman que aplicara el efecto a la imagen final. En cuanto a las letras del título, fueron diseñadas por el director artístico Charles Front, y el estilo que usó fue muy imitado durante la época del Flower Power por otros artistas. Rubber Soul fue el primer álbum de los Beatles en el que no aparecía el nombre de la banda en la portada del disco. El séptimo LP de los Beatles, Revolver, marcó un nuevo hito en la composición de canciones y en la explotación del estudio por parte de los 4 de Liverpool. Muchos consideran este álbum como el mejor del grupo en cuanto a calidad de canciones. La evolución sostenida que habían mostrado en el estudio dio un salto gigante. Durante la grabación de este álbum incluyeron tabla, sitar, loops de cintas, instrumentos reproducidos hacia atrás, metales, efectos especiales y además escribieron letras más elaboradas. Al contrario de las portadas hechas hasta ese momento, la de Revolver no es una sola foto, sino que forma un collage. Por una parte está el dibujo realizado por Klaus Voormann, quien es uno de los viejos amigos de los Beatles del tiempo de Hamburgo, y por otro, imágenes recortadas de fotos de los Beatles hechas entre los años 64 y 66, las que están dentro de la maraña de pelos. En una de ellas, John aparece vestido con una armadura encima de una oreja de su cara. Lennon la había comprado y la bautizó Sydney, colocándola en el recibidor de su casa. Los dibujos que representan a los 4 Beatles, Voormann se inspiró en el trabajo del ilustrador del siglo XIX, Aubrey Beardsley, cuyos trabajos fueron expuestos en el Victoria and Albert Museum de Londres en el año 66 y fue muy influyente en temas de moda y diseño de la época. Antes de llegar al título definitivo, hubo varias opciones, tales como Abracadabra, pero el nombre ya estaba en uso por otra banda. Paul sugirió Magic Circle, a lo que John, en respuesta a ese título, dio el nombre Four Sides of the Circle, que también se descartó. Otros fueron Beatles in Safari, Bubble and Squeak y The Freewheeling Beatles, en referencia al álbum de Bob Dylan. Finalmente encontraron el nombre ideal con Revolver, siendo este un juego de palabras refiriéndose tanto a una pistola
como al movimiento giratorio de un disco cuando se reproduce en un tocadisco. En inglés el término es revolving. Una vez más, el nombre Beatles no aparece en la portada. Para la contratapa, una foto en blanco y negro de Robert Whittaker mostraba a las 4 conocidas caras con lentes de sol. Esta foto fue tomada durante la grabación de los clips promocionales de Paperback Writer y Rain. Revolver fue editado pocos días antes de que los Beatles hicieran su última gira, durante la cual no se interpretó ninguna canción de ese LP. El octavo LP de los Beatles no solo cambió la música pop, sino que transformó la forma en que se la percibía. En gran medida, producto del ambiente desinhibido del Londres de mediados de los 60. El álbum se convirtió en la banda sonora del florecimiento del movimiento hippie en Estados Unidos durante el llamado Verano del Amor. Según Geoff Emerick, ingeniero de sonido, desde el punto de vista puramente técnico, Sgt. Pepper fue el mayor logro de la carrera de los Beatles, y a pesar de que solo tenían una tecnología de 4 pistas, se llenó el álbum con capa tras capa de sonidos curiosos. La portada de Sgt. Pepper's fue una vez más idea de Paul y se encargó al artista pop británico Peter Blake y su entonces esposa Jane Hayworth, consiguiendo algo más que una portada para un disco. Más bien es una auténtica exhibición de arte moderno que define perfectamente su época, un retrato colectivo del inconsciente popular del 67. La portada está formada por personajes que admiraban los Beatles recortadas a modo de collage, además de objetos, figuras de cera, plantas y flores. Y Blake también puso a algún que otro artista de su generación. Por razones obvias, hubo 2 personajes que fueron descartados, Jesucristo y Hitler. El 30 de marzo del 67, Michael Cooper fue el fotógrafo de turno y la sesión fue nocturna, la que duró unas 3 horas. Sgt. Pepper rompió las reglas de lo establecido y con ello impulsó nuevas corrientes de pensamiento. La portada más icónica de todos los tiempos, con unos Beatles bigotudos luciendo uniformes de vivos colores al lado de figuras de cera de ellos mismos, con su aspecto anterior, reflejaba la metamorfosis que se había producido. Habían vuelto a nacer y lo hacían a una nueva era. Hijo de la cultura pop, el álbum Sgt. Pepper contribuyó a elevar todavía más el arte pop. Su portada durante un tiempo hizo furor. Fue reproducida hasta el cansancio en las revistas y su influencia se reflejó en películas de cine y televisión, en la decoración de interiores y en la moda. Detrás de los Beatles hay ídolos populares y amigos como Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Edgar Allan Poe, Karl Marx, Oscar Wilde. Su amigo y primer bajista de los Beatles, Stuart Sutcliffe, como así también 4 figuras de cera de ellos mismos, las que fueron prestadas por el Museo de Madame Tussauds de Londres. Esas figuras en el 2005 fueron subastadas por Cooper Owen por 82.000 libras esterlinas. Lo mismo sucedió con un enano de jardín de unos 20 centímetros de alto, firmado por los Beatles, subastado por unos $45.000 en la casa Heritage Auction en Dallas, Estados Unidos. La elección de las personas que conformaron la portada fue de los propios Beatles. Cada uno de ellos hizo una lista. La tapa finalmente se formó de un total de 87 figuras entre los Beatles, personajes y objetos. Brian Epstein no estaba de acuerdo con esta portada, pero estaban en una nueva era y los Beatles hacían las cosas a su manera. Por su lado, Amy insistió en que se debía contactar a cada persona para obtener su permiso y que los Beatles indemnizarían a Amy por valor de varios millones de libras esterlinas en caso de pleitos. Wendy Mooger, la secretaria de Brian Epstein, fue la que tuvo la dura tarea de contactarse con las diferentes personas.
Sgt. Pepper es considerado por muchos la mejor obra de los Beatles y uno de los discos más influyentes de la historia, y encabeza la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en la revista Rolling Stone. Recordaba Paul: originalmente queríamos un sobre con regalos, pero se volvió demasiado difícil de producir. De todos modos, estaba costando más de las habituales tapas de cartón, ya que la mayoría costaban 50 libras, pero esta superó las 3.000, y eso tuvo mucho que ver con el pago a la gente para usar su imagen. Esas 3.000 libras al día de hoy equivaldrían a unas 55.000. La funda del álbum incluía un juego recortable de cartón con un bigote, galones de sargento, 2 insignias y una tarjeta. En la edición original, la funda interior del disco fue decorada con una acuarela de rojos y rosas creada por The Fool, un grupo de diseñadores de los Países Bajos. Posiblemente era la primera vez que un disco pop tenía algo diferente en el interior, y esta funda de colores no se imprimió en las ediciones posteriores. En la contratapa se pusieron las letras de las canciones, otra cosa que se hacía por primera vez en un álbum de música pop. En noviembre del 2012, las partes que se conservaron del collage diseñado por Peter Blake de la portada del álbum se vendieron por 69.000 libras esterlinas en la casa de subastas Sotheby's de Londres. Peter Blake, en el 67, por su diseño, recibió 200 libras esterlinas. El LP Sgt. Pepper en el 81 había vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, y a mediados del 87 las ventas ascendieron a 15 millones, siendo al día de hoy el tercer álbum más vendido en la historia. Cuando se cumplieron 50 años de su lanzamiento en 2017, EMI puso a la venta una edición especial presentada en caja con videos, CDs y un LP doble. Por ahora esto es todo. En la próxima entrega seguiremos compartiendo con todos ustedes los secretos de las carátulas de los LP de los 4 de Liverpool, en esto que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía.